Tras 12 años injustamente encarcelado, Donald Trump le concede el indulto total e incondicional a Ross Ulbricht. Veámoslo. Donald Trump ha cumplido una de sus más sonadas promesas de campaña y ha concedido un indulto total e incondicional a Ross Ulbricht. ¿Y quién es Ross Ulbricht? Pues el fundador de Silk Road. ¿Y qué es, o más bien, qué fue Silk Road? Silk Road fue un mercado online alojado en la llamada Internet profunda, a través del cual sus participantes podían comprar y vender anónimamente cualquier mercancía utilizando como medio de intercambio Bitcoin. Se trataba de un mercado online que resultaba bastante ventajoso para los vendedores, pero sobre todo para los compradores. Y es que aunque las identidades reales, tanto de compradores como de vendedores, se mantenían anónimas, cada usuario en Silk Road estaba asociado a un seudónimo. Y esos seudónimos sí eran objeto de evaluación por aquellas otras personas que se habían relacionado con ellos, de tal manera que si un determinado vendedor recibía muy malas valoraciones de los usuarios, nadie en lo sucesivo querría seguir efectuando transacciones con él. Además, el método de pago también era conveniente para los compradores, dado que colocaban el dinero, Bitcoin, en una cuenta de depósito que no se desembolsaba en favor del vendedor hasta que el comprador recibiera la mercancía. Por estas dos vías, evaluación descentralizada de los vendedores y depósito condicionado a la recepción de la mercancía, se minimizaba el riesgo de estafa, de fraude en contra de los compradores. A través de Silk Road podía llevarse a cabo cualquier compraventa de cualquier mercancía al margen de las regulaciones gubernamentales. Y precisamente porque esa era una de sus ventajas comparativas frente a otros mercados online, que no se sometía a las regulaciones gubernamentales, una de las mercancías cuyo intercambio más se popularizó dentro de Silk Road fue la compraventa de drogas. Y es que si las regulaciones estatales prohíben efectuar transacciones con drogas, obviamente un mercado online al margen de las regulaciones estatales, donde además comprador y vendedor permanecen anónimos y el dinero que utilizan es un activo como Bitcoin que no es controlable por nadie centralizadamente, pues una infraestructura de este tipo, desde luego, resultaba muy conveniente para la compraventa de drogas. No solo para la compraventa de drogas, en general para la compraventa de cualquier otra mercancía. Pero si las drogas no se pueden comprar y vender en ningún otro mercado online regulado, evidentemente las transacciones respecto a esta mercancía en particular se concentraron en este mercado online no sometido a las regulaciones del Estado. Y desde luego, desde la perspectiva del comprador regular o ocasional de drogas, Silk Road resultaba muy conveniente, porque le evitaba entrar en contacto físico con el vendedor de drogas. Precisamente porque vender drogas es una actividad ilegal, muchos de los que se dedican a vender drogas no son los elementos más honestos, más confiables y más pacíficos de la sociedad. En muchas ocasiones son personas que, de la misma manera que están dispuestos a saltarse esa norma, también están dispuestos a saltarse muchas otras normas. Por ejemplo, la norma de no robar o de no agredir al comprador cuando te lo encuentras en persona. Por eso, salvo que un comprador de drogas tenga un proveedor habitual y más o menos de confianza, adquirir drogas en el mercado negro presencial es muy arriesgado para el comprador. Y Silk Road eliminaba todos estos riesgos. También el riesgo de que te dieran gato por liebre, porque hasta que no se recibía la mercancía, el vendedor no cobraba. Y si la mercancía era defectuosa, ese vendedor recibía evaluaciones negativas que quedaban expuestas frente al resto de comunidad compradora, de manera que no volvía a realizar transacciones ya no solo con la persona a la que había timado, sino con nadie más. Y precisamente por haber creado este mercado online que funcionaba tan bien y que operaba al margen de la regulación estatal y que minimizaba la violencia en los intercambios entre las partes,
Antonio Escotado llegó a calificar a Ross Ulbricht como uno de los mayores benefactores de la humanidad y como uno de los mayores servidores de la salud pública. Tenerle presente, respetarle, quererle. Esto que hemos hecho, estos minutos que hemos hecho son un mínimo homenaje para este filántropo, este gran benefactor de la humanidad, que aún siendo tan joven ha salvado tantísimas vidas, y sigue salvando tantísimas vidas. Ya nadie mata a nadie por darle el palo a la hora de comprar o vender drogas. Así de claro, esto se le debe a Ross Ulbricht. El más grande servidor de la salud pública sería. Pero a pesar de todo lo anterior, Ross Ulbricht no recibió nada parecido al Premio Nobel de la Paz, sino más bien lo contrario. Fue condenado a 2 cadenas perpetuas por la justicia estadounidense. A pesar de que Ross Ulbricht no vendía nada a través de Silk Road, ni drogas, ni ninguna otra mercancía ilegal, la justicia estadounidense lo acusó de lo siguiente: tráfico de estupefacientes, distribución de estupefacientes por medio de Internet, conspiración para el tráfico de estupefacientes, empresa criminal continuada, conspiración para ayudar e instigar a la piratería informática, conspiración para traficar con documentos de identidad fraudulentos y conspiración para lavar dinero. Aquí hay varios aspectos interesantes a comentar. El primero es que, desde un punto de vista libertario, nadie debería ser condenado por una transacción voluntaria y pacífica entre 2 personas. Por tanto, las leyes que castigan la compraventa de drogas entre adultos conscientes y responsables son de raíz profundamente injustas. En segundo lugar, aun cuando uno estuviera a favor de sancionar a aquellos que venden drogas, como ya hemos dicho, Ross Ulbricht no vendió ni una sola droga. Fueron otras personas las que utilizaron la infraestructura que él creó para vender drogas y, por tanto, para cometer un delito según la ley positiva del país. Pero esa infraestructura no estaba específicamente diseñada para comprar y vender drogas, sino para comprar y vender cualquier tipo de mercancía a través de ese mercado online. Quien comete el delito no es el que crea una infraestructura que puede usarse para el bien o que puede usarse conforme a la ley. Quien crea el delito es quien utiliza esa infraestructura para el mal o, en todo caso, para ir contra la ley, aun cuando consideremos que esas leyes son injustas. Por buscar un paralelismo que creo que se entenderá bastante bien, la condena a Ross Ulbricht es similar a si la justicia estadounidense hubiese condenado a cadena perpetua a Satoshi Nakamoto, sea quien sea su identidad, muy inteligentemente, atendiendo a estos antecedentes, la mantuvo anónima, por haber creado Bitcoin, porque Bitcoin también es una infraestructura para hacer intercambios a lo largo del espacio y a lo largo del tiempo, y esa infraestructura también se puede utilizar para hacer el mal o para incumplir la ley. Ahora bien, ¿Satoshi Nakamoto es el responsable de los delitos que se cometan utilizando esa infraestructura para hacer el mal o para ir en contra de la ley? Claramente no. El responsable será quien utilice esa infraestructura para eso, no quien la ha creado, pudiendo utilizarse en la inmensa mayoría de los casos esa infraestructura para transacciones perfectamente lícitas. Y en tercer lugar, aun cuando uno considerara que Ross Ulbricht sí tiene cierta responsabilidad por haber creado una infraestructura que puede utilizarse para cometer delitos, desde luego la pena que se le impuso, 2 cadenas perpetuas, debería ser considerada totalmente desproporcionada a la luz de la gravedad de los delitos que se cometieron. En esencia, tráfico de drogas. A una persona que sí trafica con drogas, no que crea la infraestructura que utiliza el que trafica con drogas, sino al que vende las drogas por el hecho de venderlas, ¿se le condenaría a 2 cadenas perpetuas? Sería ridículo siquiera sugerirlo, pero a Ross Ulbricht, sin vender drogas, sin cometer ningún delito como tal, sí se le condenó a 2 cadenas perpetuas por crear Silk Road. La condena de hecho fue tan disparatada y tan desproporcionada que el gobierno estadounidense y los medios de comunicación contrarios a Silk Road y a Ross Ulbricht
tuvieron que diseminar entre la opinión pública otras acusaciones muchísimo más graves contra Ross Ulbricht para justificar la sanción que se le impuso por aquellas acusaciones que la justicia sí consideró probadas. Me estoy refiriendo a que Ross Ulbricht, durante todo este proceso judicial, también fue investigado por haber contratado supuestamente a sicarios para que mataran a 2 personas que lo habían amenazado con revelar información comprometedora sobre Silk Road. Pero como digo, estos hechos jamás fueron probados y ni siquiera constituyeron una base formal de acusación en los tribunales. Vamos, que las 2 cadenas perpetuas que le cayeron a Ross Ulbricht nada tuvieron que ver con esta leyenda urbana de que había contratado sicarios para matar a 2 personas. Es más, los policías que se encargaron de buscar pruebas que acreditaran esta acusación, desde luego muchísimo más grave y que sí podría llegar a justificar una cadena perpetua, esos policías fueron posteriormente condenados por corrupción policial, concretamente por extorsiones, por lavado de dinero negro y por obstrucción a la justicia. Por consiguiente, lo que sí sucedió es que a Ross Ulbricht se le condenó a 2 cadenas perpetuas por haber creado una infraestructura que posibilitaba el intercambio pacífico de drogas y de otras mercancías que el gobierno considera ilegales, aun cuando no constituyan ningún perjuicio para terceros. Por nada más se le condenó a 2 cadenas perpetuas por eso. Y desde luego, en este caso es muy complicado no intuir que en el trasfondo existía una sanción ideológica contra Ross Ulbricht, porque Ross Ulbricht hizo todo esto como un convencido activista libertario. Ross Ulbricht no solo era un emprendedor digital, sino también un ávido lector de libertarios como Ludwig von Mises o sobre todo Murray Rothbard. Y de hecho, la juez de distrito que lo condenó a cadena perpetua, Catherine Forrest, hizo mención expresa en la sentencia condenatoria a la peligrosidad social que representaban sus ideas libertarias. Atención a este fragmento de la sentencia condenatoria contra Ross Ulbricht. El nacimiento de Silk Road y su existencia suponen que su creador y su gestor, usted, Ross Ulbricht, son mejores que las leyes de este país. Y de hecho, dentro de Silk Road hay publicaciones que hablan de las leyes como si fueran opresoras y de que cada transacción llevada a cabo dentro de Silk Road constituye una victoria sobre esas leyes opresoras. Esto es algo profundamente preocupante, terriblemente equivocado y también muy peligroso. Vamos, que la desproporcionada sentencia a 2 cadenas perpetuas a buen seguro tenía un elemento ejemplarizante contra todos aquellos que profesaban una ideología tan potencialmente peligrosa para el Estado como el liberalismo libertario. En definitiva, el indulto presidencial es una herramienta que debe utilizarse con mucha cautela, porque si no puede convertirse en un mecanismo de corrupción y latrocinio personal, como ha sucedido, por ejemplo, con Joe Biden indultando preventivamente a su hijo y a todos sus familiares. Sin embargo, la figura del indulto presidencial también es una forma de establecer un contrapoder contra los abusos que en ocasiones también puede cometer el Poder Judicial. Y en este caso concreto, con el indulto total e incondicional de Donald Trump a Ross Ulbricht, que además constituyó una transparente y clara promesa de campaña electoral de Donald Trump, en este caso concreto, tras 12 años de encarcelamiento de Ross Ulbricht, con el indulto total e incondicional a su persona, se ha hecho justicia.